Buenos días, amado hermano, querida hermana en la fe. Bendito sea este nuevo amanecer que el Señor nos permite compartir juntos. Hoy quiero invitarte a sumergirte conmigo en una oración poderosa. Una oración que no nació en el templo, sino en el campo de batalla. No fue escrita en un momento de victoria, sino en la tensión previa al combate. Una oración que revela algo esencial. No estás solo, no estás abandonado, no estás olvidado. Salmo 144, versículo 1, dice: Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la batalla. ¿Qué significa eso para ti? Significa que cada lágrima, cada lucha, cada caída no han sido en vano. Significa que hay una roca firme. Y esa roca es más real que cualquier montaña que enfrentes hoy. Vivimos en días donde las guerras ya no siempre hacen ruido. A veces, la mayor batalla es la que nadie ve, en la mente, en el alma, en el silencio de la madrugada, cuando todo parece estable por fuera, pero por dentro, todo se tambalea. David sabía lo que era eso. Él conocía el sonido del miedo, el peso de la responsabilidad, el eco de los enemigos que juraban destruirlo, y aún así, no levantó una espada primero, levantó una oración, un canto que comienza con una bendición. Bendito sea el Señor. Puedes hacerlo tú también. Puedes bendecir a Dios en medio del combate. Puedes reconocer su soberanía cuando todo dentro de ti tiembla. Este salmo no es un himno de victoria fácil, es una confesión de dependencia, una declaración de que nuestras manos por sí solas no pueden nada. Pero si Él las entrena, entonces sí podemos resistir. Entonces sí podemos avanzar. Entonces sí podemos vencer. Y si en este momento sentís que esta palabra está tocando tu corazón, si algo en tu interior se quebranta con estas verdades, te pido con amor, suscríbete al canal Momento de Alabanza. Dale like a este video y compartilo con alguien que esté peleando una batalla silenciosa. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad. Porque esto recién comienza. El día comienza, pero no todos despiertan con paz. Algunos abren los ojos y ya sienten el peso de una guerra invisible. Otros ni siquiera quieren levantarse. Hay heridas que no sangran, pero laten. Hay pensamientos que no gritan, pero consumen. Y es en medio de ese paisaje de incertidumbre, ansiedad y miedo que se levanta este salmo, como un estandarte, como una bandera ondeando sobre ruinas. Él es mi amor, mi fortaleza, mi refugio y mi libertador, mi escudo, y aquel en quien me refugio. Salmo 144, 2. Esta no es una poesía decorativa, es una declaración de guerra espiritual. Es el grito de un alma que ha visto la muerte de cerca y ha vivido para alabar. Porque cuando todo parece derrumbarse, cuando los enemigos cercan tu mente, tu fe, tu casa, hay un refugio. Y no es una idea, no es un templo, no es una teoría, es una persona, es el Señor. Él no te prometió una vida sin combate, te prometió entrenarte para Él, te prometió estar en medio del fuego, y más aún, te prometió que aunque tus días sean como sombra que pasa, su fidelidad permanece para siempre. Hoy, mientras el mundo corre, tú estás aquí, y eso no es casualidad. Este momento fue diseñado para ti. Este encuentro con la palabra no es solo un contenido más, es un altar encendido en medio de tu rutina. Por eso abrí tu corazón. No pongas resistencia. La roca no está lejos. El entrenador celestial está aquí. Y lo que parecía destrucción, Dios lo puede usar como plataforma para tu renovación. Porque las manos que se levantan para adorar son las mismas que fueron entrenadas para la batalla. Y si estás sintiendo esto como un llamado personal, deja tu comentario y contanos por qué esta palabra te tocó. A veces, una frase que compartís se convierte en ancla para otra alma. Y si todavía no te suscribiste, hacelo ahora.
porque necesitamos que más corazones reciban esta verdad. La batalla puede ser fuerte, pero Dios es más fuerte aún. Ahora sí, prepárate. Lo que viene en esta historia es una revelación que no solo te fortalecerá, puede cambiar tu manera de caminar con Dios. ¿Y si lo que ves no fuera lo único que existe? ¿Y si lo que sentís no fuera toda la verdad? ¿Qué pasaría si tus debilidades fueran el terreno perfecto para que Dios revele su fuerza? Hay momentos en los que la vida parece ser un espejismo. Lo que parece firme se quiebra, lo que prometía paz trae confusión y las promesas se sienten lejanas, desdibujadas. Es en esos días en que el alma ya no tiene palabras, en que las oraciones suenan huecas, en que la esperanza parece dormida, que más necesitamos recordar lo que dijo el salmista: el hombre es como un soplo, sus días como sombra que pasa. Salmo 144:4. Nada de lo que nos rodea es eterno. Nada de lo que hoy nos preocupa durará para siempre. Y sin embargo nos aferramos a lo que se desmorona, a los planes, a los logros, a los temores, como si fueran nuestra roca. Pero hay una verdad que atraviesa los siglos. Solo Dios permanece. Solo Él es digno de tu confianza. Solo Él puede adiestrar tus manos para la batalla, que realmente importa, porque lo que estás enfrentando no es casual, tampoco es castigo, es entrenamiento, es Dios preparando tu carácter, no para vencer personas, sino para resistir tentaciones, para atravesar la noche, para sostener la fe cuando todo parece perdido. Tal vez hoy te levantaste sintiéndote débil, desorientado, sin motivación, sin dirección, pero lo que ves no es todo. Dios sigue obrando, aunque no lo sientas, aunque no haya señales, aunque tu alma solo tenga preguntas. Y aquí te dejo una. ¿Dónde estás buscando fuerza cuando tu mundo interno se viene abajo? ¿En tu experiencia? ¿En tus emociones? ¿En consejos humanos? ¿O en la roca que no se mueve? No es coincidencia que estés escuchando esto. Este momento fue preparado, no por algoritmos, sino por el Espíritu Santo, porque Él conoce tu interior. Él sabe que estás agotado. Él vio esas lágrimas que nadie más vio, y por eso te llama hoy a no rendirte, a volver a levantar tus manos, a recordar que no fuiste creado para caminar solo, fuiste llamado para la guerra, pero una guerra santa, una lucha que no se gana con espada, sino con rendición. Tal vez no lo notaste, pero cada vez que doblaste tus rodillas, el cielo lo escribió como victoria. Cada vez que dijiste, Señor, no puedo solo, una nueva armadura fue forjada en lo invisible. Y cada vez que elegiste confiar, aunque tus ojos solo veían oscuridad, el trono de Dios se inclinó para escucharte. Este es el misterio del Salmo 144. No es solo poesía, es una estrategia de supervivencia, una confesión sagrada, un canto para los que están cansados, pero no han soltado su fe, porque hay algo que David entendía como pocos. El hombre es frágil, pero Dios no lo es. El guerrero más sabio es el que reconoce que no pelea solo, el que no pone su confianza en sí mismo, sino en aquel que adiestra sus manos y sus pensamientos. Y aquí viene una pregunta que no se puede evitar. ¿Estás peleando batallas que Dios nunca te pidió pelear? ¿Te estás defendiendo cuando Dios te llamó a confiar? ¿Estás atacando cuando Él te llamó a esperar? Muchos quieren la victoria, pero pocos quieren el entrenamiento. Muchos piden fuerza, pero se resisten al quebranto. Y sin embargo, es en ese quebranto donde nace el verdadero poder del reino. David lo sabía. Por eso no dijo, yo adiestro mis manos. Dijo, bendito sea el Señor, que adiestra mis manos, porque el alma que bendice en medio del fuego es un altar encendido, y el corazón que confía en medio del silencio es una espada que el enemigo no puede detener. Tal vez hoy no veas salida, tal vez estés rodeado por voces que mienten, por promesas rotas, por diagnósticos sombríos, por puertas cerradas. Pero si tu refugio está en Él,
no hay sombra que pueda tragarte, no hay tormenta que pueda hundirte, no hay noche que Él no pueda atravesar contigo. Y si sentís que esta palabra está hablando directamente a tu corazón, te pido que te suscribas al canal Momento de Alabanza. Tu apoyo no es solo para nosotros, es para que esta verdad llegue a miles que hoy necesitan lo mismo que tú. Cada suscripción es una semilla que germina en otros, y cada like es un amén que se levanta como incienso, porque esta batalla espiritual no se pelea solo, se pelea en comunidad, con una espada en la mano y una alabanza en la boca. La batalla no siempre comienza con ruido, a veces empieza con un susurro, una voz interior que dice: no vas a poder, no tiene sentido seguir. ¿Dónde está Dios ahora? El enemigo ya no lanza lanzas de hierro, lanza dudas, temores, silencios, y es allí donde muchos caen, no en la guerra exterior, sino en la interna. David estaba rodeado por enemigos visibles y por amenazas que no se veían, pero se sentían. Su oración no era decorativa, era un clamor urgente: extiende tu mano desde lo alto, sácame y líbrame de las aguas caudalosas, de la mano de los extranjeros, cuya boca dice falsedades y cuya derecha jura en falso. Salmo 144, 7, 8. Las aguas caudalosas. Así describe él su situación: una inundación emocional, espiritual, mental, que amenaza con arrastrarlo todo. ¿Te ha pasado? ¿Sentiste alguna vez que el suelo bajo tus pies desaparece? ¿Que por más que orás, no escuchás respuesta? ¿Que por más que luchás, seguís perdiendo terreno? Así se sentía David. Así se siente el alma cuando la fe se debilita y la mentira parece más fuerte que la verdad. Porque las voces que mienten no siempre están afuera. A veces están dentro, diciéndote que no vale la pena seguir creyendo, diciéndote que no va a cambiar, que Dios no va a venir esta vez. Y es en ese lugar donde el alma toca fondo que se revela lo que hay en el corazón. David no negó su angustia, la llevó a Dios. No escondió su quebranto, lo convirtió en oración. No fingió estar fuerte, reconoció su debilidad y allí encontró poder, porque mientras el mundo enseña a aparentar, el reino enseña a rendirse, y mientras el hombre busca controlar, Dios busca corazones que se postren. Tal vez hoy estés luchando con algo que nadie más sabe, un conflicto oculto, una herida antigua, una culpa que aún pesa, un dolor que no sanó. Tal vez estás cansado de confiar, cansado de esperar, cansado de orar, pero escucha esto: aquel que adiestra tus manos también sostiene tu alma. No te piden ser perfecto, te piden ser sincero. Y David lo fue. No se presentó con máscaras, se presentó con lamento. Y eso fue suficiente. El dilema de David no era solo militar, era espiritual. El conflicto no era solo con enemigos humanos, sino con la sensación de abandono, con la pregunta que sigue retumbando en el corazón de tantos creyentes hoy: ¿dónde está Dios cuando el alma se rompe? ¿Dónde está el Señor cuando parece que todo lo que me rodea es falso? Falsas promesas, falsas seguridades, falsas alianzas. David clama por ser rescatado no solo de enemigos armados, sino de gente que jura en falso, es decir, gente que promete fidelidad, pero traiciona, gente que sonríe, pero hiere, gente que dice creer, pero no permanece. ¿Cuántas veces hemos confiado en palabras humanas, esperando consuelo, y encontramos decepción? Esa fue la angustia de David, y quizás también es la tuya, cuando aquellos que decían estar contigo desaparecieron, cuando las estructuras que parecían seguras se derrumbaron, cuando esperabas justicia y recibiste indiferencia. Y sin embargo, es allí donde la fe verdadera se forja, no en los días de gloria, sino en los días de confusión, porque hay un tipo de victoria que no se ve con los ojos, pero que cambia para siempre el corazón. La victoria de no rendirse, la victoria de seguir clamando cuando el cielo parece cerrado. David no dejó de orar, no dejó de bendecir, no dejó de confiar. Y ese es el ejemplo que hoy
Se levanta frente a ti. No estás viendo resultados, pero estás siendo transformado. No sentís la presencia, pero estás siendo sostenido. No oís la voz de Dios, pero Él está adiestrando tu interior. Y eso, aunque no parezca, es una batalla ganada. Tal vez estás en medio del conflicto ahora mismo. Tal vez sentís que no das más. Pero por favor, no te calles, no te rindas, no cierres tu corazón, porque hay un Dios que escucha aún los suspiros, un Dios que ve más allá de las lágrimas, un Dios que no abandona a los que claman en la noche. Y si en este punto sentís que esta palabra está siendo como bálsamo sobre una herida abierta, te invito a dejar un comentario con una sola palabra: confío. Eso basta. Dios lo verá. Nosotros también oraremos por ti. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal Momento de Alabanza. Nos ayudas a seguir compartiendo esta verdad en medio de tanto ruido, no para entretener, sino para despertar, no para emocionar, sino para edificar, porque cada batalla en la que permaneces es un altar que estás construyendo con tus lágrimas. A veces el mayor enemigo no lleva espada, lleva silencio, un silencio espeso que se mete en los huesos y en el alma. A veces el mayor peligro no es lo que te amenaza por fuera, sino lo que se apaga por dentro. David clama, pero el cielo parece mudo. Ora, pero las montañas no se mueven. Clama, inclina, oh Señor, tus cielos y desciende, toca los montes y humeen. Salmo 144:5. Pero los montes no humean, no aún, y ahí nace el punto de tensión más profundo. ¿Qué hago cuando oro y nada cambia? ¿Qué hago cuando clamo y el enemigo no se detiene? Es fácil confiar cuando Dios responde en minutos, pero cuando la respuesta se retrasa, cuando la intervención no llega en el horario que esperábamos, cuando el dolor se alarga más de lo que el alma puede soportar, es allí donde la fe se vuelve cruda, real, desnuda, dolorosa, y es allí donde muchos bajan los brazos, donde muchos confunden el silencio de Dios con su ausencia. Pero no es lo mismo. Dios no estaba ausente. Estaba observando, formando, moldeando, preparando. ¿Te has sentido así? Como si tu clamor rebotara en las paredes, como si tus oraciones no llegaran al cielo, como si la roca no respondiera. David también. Y por eso pide algo radical. No un gesto, no una señal. Pide que el cielo se incline, que Dios mismo descienda. ¿Te atreverías a pedir eso hoy? ¿Te animarías a clamar con la misma urgencia? No por un cambio externo, sino por una visitación divina. David no pedía comodidad, pedía presencia. No pedía escapatoria, pedía intervención. Y lo que sigue es aún más impactante. Él clama: lanza relámpagos y dispérsalos, dispara tus flechas y confúndelos. Salmo 144:6. Es una súplica para que Dios desate guerra espiritual, para que Él mismo actúe y haga lo que el hombre ya no puede hacer. Y aquí se abre un bucle que muchos aún no entienden. A veces Dios espera, porque está entrenando tus sentidos espirituales. No es crueldad, es gracia, es formación. Como un general que observa desde lo alto, Dios no desciende inmediatamente, porque quiere que aprendas a resistir, a escuchar su voz sin ruido, a confiar incluso cuando no sentís nada. El enemigo quiere que confundas demora con abandono, pero es mentira, es un truco viejo, y David lo sabía. Por eso, aunque su alma gritaba, su oración no paraba, y eso es lo que te sostiene. No tus emociones, no tus logros, sino tu capacidad de seguir clamando cuando lo único que escuchas es tu propio eco. Hay momentos en los que el alma no necesita explicaciones, necesita consuelo, presencia, una certeza que no se base en la lógica, sino en la fidelidad eterna de Dios. Pero cuando el cielo guarda silencio, el corazón comienza a hacerse preguntas peligrosas. No preguntas honestas que nacen del deseo de crecer, sino preguntas envenenadas por la desesperanza. ¿Me escucha realmente Dios? ¿Le importa mi dolor? ¿No será que estoy hablando con el vacío? Y ahí es donde el enemigo siembra con mayor intensidad,
porque la duda no entra con estruendo. Entra despacio en la noche cuando estás cansado, cuando no ves frutos, cuando todo te dice que te rindas. David también lo sintió, y aún así no se cayó, no se encerró, no se volvió indiferente. Siguió escribiendo, siguió adorando, siguió clamando. Ese es el secreto, seguir hablando con Dios, incluso cuando Dios guarda silencio. ¿Te acordás de Jesús en el Getsemaní? Él también clamó con angustia, y por un instante el cielo pareció quedarse callado. Pero fue justo en ese silencio que se estaba cumpliendo el plan más glorioso de toda la historia. Entonces, ¿qué hacemos cuando Dios calla? Persistimos. Persistimos como David. Persistimos como Jesús, porque el silencio de Dios no es desinterés. Es una pausa sagrada, un terreno donde crece la fe verdadera, una sala de espera donde se afinan los sentidos espirituales, donde aprendemos a diferenciar la voz de Dios del eco de nuestras emociones. David entendía eso, y por eso no dejó de adorar. Oh Dios, a ti cantaré un cántico nuevo, con arpa de 10 cuerdas te cantaré salmos. Salmo 144:9. Eso no es una reacción emocional, es una decisión espiritual, un acto de guerra, un acto de confianza profunda. Cantar cuando aún no llegó la respuesta. Adorar cuando los enemigos no han sido vencidos. Bendecir cuando la vida sigue siendo incierta. ¿Podés hacer eso hoy? ¿Podés levantar un cántico nuevo en medio del campo de batalla? No porque todo se resolvió, sino porque sabes en quién confías. Aquí David nos enseña algo que el mundo nunca va a entender. La adoración no es una consecuencia del triunfo, es una declaración de fe antes de verlo. Y justo ahí, en medio de esa tensión, es donde ocurre la verdadera transformación. No afuera, adentro. El corazón cambia, la perspectiva cambia, la batalla externa sigue, pero por dentro algo ya se rompió, el miedo. Porque cuando adorás en medio del silencio, el enemigo pierde poder. Cuando decidís confiar, aunque no veas nada, te convertís en alguien inquebrantable, no porque seas fuerte, sino porque estás escondido en la roca que no se mueve. Y esa roca es Cristo, el mismo que también clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aún así, siguió. Aún así, cumplió. Aún así, confió. Entonces, si el Hijo confió en el Padre en medio del silencio, vos también podés, vos también debés, vos también fuiste llamado a eso. Y no estás solo. Nosotros estamos aquí contigo. Y si esta palabra está abriendo un espacio de verdad dentro tuyo, suscríbete al canal Momento de Alabanza. Esto no es entretenimiento, esto es altar, esto es comunidad. Y cada suscripción es una forma de decirle al mundo, yo no me rindo, yo sigo creyendo, porque el silencio de Dios no es el final, es el preludio de su manifestación. En el próximo capítulo, algo va a cambiar, y no solo en la historia de David, también puede cambiar en la tuya. El cielo ya no está en silencio, algo se mueve en lo invisible, no son las circunstancias que cambian. Primero es la atmósfera espiritual, después del clamor, después de la espera, después de la duda. Dios responde, pero no lo hace como un hombre, lo hace como rey. David lo describe con una imagen poderosa, casi temible. Inclina, oh Señor, tus cielos y desciende. Toca los montes y humeen. Lanza relámpagos y dispérsalos. Dispara tus flechas y confúndelos. Salmo 144, 5, 6. Dios no envía un ángel, no da una explicación, no escribe una nota de consuelo, desciende Él mismo. Cuando el Padre se pone, de pie las montañas tiemblan, el cielo se inclina, y lo imposible retrocede, porque cuando Dios interviene, lo hace con autoridad. No negocia con la oscuridad, la vence, la disuelve, la ordena a retroceder. David clama, y el Altísimo lanza rayos, dispara flechas, desbarata al enemigo, como si el universo respondiera a una orden secreta que solo los justos comprenden. Ya basta. No hay espectáculo, no hay show, solo poder. Poder santo, poder que rompe yugos, que silencia voces falsas, que derriba fortalezas invisibles,
y en medio de ese despliegue, Dios extiende su mano, no para señalar, no para acusar, para rescatar. Extiende tu mano desde lo alto, rescátame y líbrame de las muchas aguas. Salmo 144:7. Esas aguas que amenazaban con ahogarte, esas mentiras que querían sepultar tu identidad, esas dudas que querían silenciar tu alabanza. Dios no las ignora, Dios no las minimiza, Dios actúa y no solo te saca de allí, te eleva, te limpia, te restaura, porque cuando Dios entra en escena el caos retrocede, la mentira pierde fuerza y el corazón por fin respira. Tal vez estás esperando tu intervención y hoy esto es lo que tenés que saber. Dios no ha olvidado tu clamor. Él desciende cuando todo parece perdido y cuando lo hace, nada vuelve a ser igual. El clamor fue escuchado, el silencio se rompió y ahora el campo de batalla no es más lugar de miedo, sino de redención. Dios no solo se inclina desde los cielos, no solo lanza rayos, también enseña una canción, un cántico nuevo, uno que no nace en la victoria sino en la fidelidad. Oh Dios, a ti cantaré un cántico nuevo, con arpa de 10 cuerdas te cantaré salmos. A ti, que das la victoria a los reyes, y que salvas a David, tu siervo, de la espada maligna. Salmo 144, 9, 10. El cántico nuevo no es solo melodía, es testimonio, es memoria viva de lo que Dios ha hecho. Es una confesión pública. Yo estuve perdido, pero Él descendió. Yo estaba rodeado, pero Él peleó por mí. Yo ya no tenía fuerzas, pero su mano me levantó. Y ahora, lo que antes eran manos cansadas, se convierten en instrumentos de adoración. Lo que antes era silencio doloroso, se convierte en alabanza auténtica. Porque cuando Dios interviene, el alma no vuelve igual. El que fue rescatado, ahora canta diferente, ora diferente, vive diferente. David fue librado de la espada maligna, pero no para volver al confort, sino para ser testigo de un Dios que actúa, de un Dios que no se queda observando desde lejos, sino que entra en la historia. Interrumpe el caos y marca un antes y un después. ¿Podés ver esto en tu propia vida? ¿Podés identificar momentos en los que no fue tu habilidad, ni tus recursos, ni tu fuerza, lo que te sostuvo, sino la mano del Altísimo? Entonces este cántico también es tuyo. No esperes tener todo resuelto para cantar. Canta ahora, aunque estés temblando. Canta, aunque todavía no tengas todas las respuestas, porque tu canción puede abrirle los ojos a otros. Puede ser la chispa que despierte la fe dormida en alguien más. Y tal vez, sin saberlo, tu historia sea el instrumento que Dios usa para intervenir en otra vida. Y si sentís que esta palabra está haciéndote vibrar por dentro, si hay algo en vos que fue tocado mientras escuchabas esto, te invito a suscribirte al canal Momento de Alabanza, no para sumar números, sino para seguir sembrando semillas como esta en almas que necesitan recordar que Dios todavía desciende, que Dios todavía rescata, que Dios todavía canta sobre sus hijos, porque si hoy Él habló a tu alma, es porque algo nuevo ya está empezando. La historia de David no es solo un relato antiguo, es un espejo, una llave, una voz que atraviesa los siglos para alcanzar el corazón de quienes aún están luchando como vos. Porque más allá de la batalla externa, el verdadero campo de guerra está en el interior, en los pensamientos, en las decisiones ocultas, en las veces que decimos sí a lo fácil, cuando Dios nos llamó a lo eterno. Por eso este salmo no es solo un canto de victoria, es una llamada urgente a la reflexión, una confrontación directa a nuestro corazón. ¿Dónde estás librando tus batallas? ¿En tu fuerza? ¿En tu lógica? ¿O en el altar? Muchos quieren la intervención de Dios, pero no están dispuestos a rendirse a su voluntad. Quieren milagros, pero siguen con un pie en el mundo. Piden respuestas, pero no quieren obedecer. Y aquí está la verdad. No hay cántico nuevo sin rendición. No hay rescate sin entrega. No hay victoria sin obediencia. Dios no adiestra manos rebeldes. Dios adiestra manos rendidas, manos que sueltan el orgullo, que sueltan el control, que se vacían de sí mismas.
para ser llenas de su presencia. David lo entendía, por eso hablaba de Dios como su roca, su amor, su fortaleza, su libertador, su escudo y aquel en quien me refugio. ¿Podés decir eso hoy con sinceridad? ¿Es Dios realmente tu refugio o solo tu último recurso? ¿Es tu escudo o tu plan B cuando todo lo demás falla? Porque la vida espiritual no se trata de pedir protección para seguir igual. Se trata de ser transformado desde adentro, de morir al viejo yo, de dejar que el Espíritu Santo haga limpieza profunda. Sí, Dios quiere salvarte, pero también quiere santificarte, quiere usarte, quiere prepararte, quiere que seas parte de su ejército invisible, los que no luchan por gloria personal, sino para que el reino avance. Y tal vez estás escuchando esto y algo dentro de ti se incomoda. Eso es bueno. Eso significa que el Espíritu está trabajando, que esta palabra no vino a entretenerte, vino a despertarte. Y si ahora estás sintiendo ese llamado, no lo apagues, no lo ignores. Dios está tocando tu corazón, y si abrís la puerta, Él va a entrar. Y cuando Él entra, todo cambia. Cuando el Espíritu Santo toca, no deja nada igual. Donde antes había orgullo, ahora hay quebranto. Donde antes había desconfianza, ahora hay reposo. Donde antes había autosuficiencia, ahora hay hambre por su voluntad. El Salmo 144 no termina con un milagro espectacular, termina con un corazón rendido. Y eso es lo que Dios más busca, no adoradores perfectos, sino corazones sinceros. Porque hay muchas personas buscando milagros, pero pocas buscando santidad. Muchos quieren la paz de Dios, pero sin hacer las paces con Dios. Muchos quieren ser librados, pero no quieren ser corregidos. Pero escúchame bien, el Dios que salva, también disciplina. El Dios que rescata, también transforma. El Dios que adiestra tus manos para la guerra, también quiere adiestrar tu corazón para la obediencia. Y eso es gracia, eso es amor. Hay algo en vos que todavía está muerto, una parte de tu vida espiritual que fue enterrada por la rutina, un sueño que dejaste porque pensaste que ya no era para vos, un llamado que escuchaste, pero ignoraste. Dios puede resucitarlo, pero solo si estás dispuesto a mover la piedra. Él no va a forzar tu fe, no va a imponerte su amor, pero está llamando, está esperando, con voz firme, pero llena de misericordia. ¿Querés volver a vivir en el fuego de la presencia de Dios? ¿Querés que tu vida tenga propósito eterno? Entonces volvé a la roca, volvé al entrenamiento, volvé al clamor. No te conformes con una fe superficial. No aceptes vivir como un espectador espiritual. Fuiste creado para más. Fuiste redimido para servir. Fuiste llamado para pelear batallas que solo se ganan de rodillas. David no era perfecto. Falló, se quebró, se equivocó, pero siempre volvía, siempre reconocía, siempre se humillaba, y por eso fue restaurado, por eso fue llamado varón conforme al corazón de Dios. Y vos también podés serlo, no porque seas digno, sino porque Jesús ya pagó el precio para darte acceso. Él es tu roca, Él es tu fortaleza, Él es quien quiere adiestrar tus manos, para que no solo sobrevivas, sino que avances. Y si esta palabra te está confrontando en lo profundo, te invito a hacer algo más que solo escuchar. Comentá con fe, compartí este mensaje y sobre todo, suscríbete al canal Momento de Alabanza, no para nosotros, sino para que más vidas sean alcanzadas, despertadas, restauradas, como la tuya está siendo hoy. Porque si llegaste hasta aquí no fue casualidad, fue un llamado. Y vos sabés que ya no podés volver atrás. Hay palabras que resuenan más allá del tiempo, verdades que no envejecen, promesas que siguen en pie, aunque los imperios caigan, aunque los sistemas cambien, aunque las voces humanas se apaguen. Y una de esas verdades la declara el mismo salmista al final de este canto. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Salmo 144:15. No dice, dichoso el que tiene éxito, ni dichoso el que tiene estabilidad, ni siquiera dichoso el que tiene paz terrenal. Dice, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor.
Porque la verdadera felicidad no depende del entorno, sino del trono. No está en las respuestas inmediatas, sino en la presencia permanente. No está en la ausencia de guerra, sino en la certeza de que Dios pelea por nosotros. Ese es el corazón de todo este salmo. No se trata de enemigos, ni de espadas, ni siquiera de cantos. Se trata de la fidelidad de un Dios que no abandona. Y esa fidelidad es lo único que verdaderamente puede sostenerte. Cuando las emociones fallan, cuando los planes se rompen, cuando el futuro parece oscuro, hay una roca. Y esa roca tiene nombre: Jesucristo. No se mueve, no cambia, no retrocede. Él adiestra tus manos no para que ganes gloria personal, sino para que aprendas a caminar en santidad, para que, aún en medio del caos, tu corazón permanezca en paz, y que otros, al mirarte, puedan ver que no peleas como el mundo, porque vos perteneces a otro reino. Tal vez hoy no lo veas con claridad, tal vez tu alma aún tiene heridas abiertas, tal vez todavía te preguntas si Dios realmente te eligió, pero la respuesta está en esta promesa: bendito el pueblo cuyo Dios es el Señor. Y si tu Dios es el Señor, entonces vos también sos bendito, aunque no te sientas así, aunque el panorama no lo refleje. La bendición no es una emoción, es una posición. Estás bajo su mano, estás bajo su autoridad, estás bajo su cuidado, y cuando entendés eso, podés adorar aunque todo a tu alrededor se esté cayendo. Podés descansar en medio del conflicto. Podés avanzar sin temer al mañana, porque no estás solo, nunca lo estuviste y nunca lo estarás. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, y Él está aquí ahora mismo, no en ideas, no en teoría, sino en espíritu y verdad. Y si sentís que esta palabra te abrazó, que algo cambió dentro tuyo durante este mensaje, te invito a no dejarlo pasar. Comenta aquí abajo: Él es mi roca. Deja esa declaración como testimonio y suscríbete a Momento de Alabanza para que juntos sigamos construyendo un altar de fe en medio de este mundo que se desmorona. Porque sí, hay oscuridad allá afuera, pero también hay luz, y esa luz vive en vos. Lo que acabas de escuchar no fue solo una reflexión, fue un llamado, un despertar, una sacudida del cielo al alma. Dios sigue hablando, sigue tocando corazones, sigue entrenando manos y encendiendo altares en medio del polvo. Hoy quizás tu vida no cambió por completo por fuera, pero algo sí cambió por dentro. Tal vez sigan los mismos desafíos, la misma rutina, la misma espera, pero tu espíritu ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque Dios descendió, no con espectáculo, sino con verdad, con amor, con poder silencioso, pero invencible. Como un padre que no te grita desde el cielo, sino que se acerca al oído, te levanta del suelo y te recuerda quién sos en Él. Sos hijo, sos hija, sos parte del pueblo que tiene por Dios al Señor. Y eso te hace bendito. No importa si no tenés todo lo que querés, no importa si aún estás esperando respuestas. Ya sos bendecido, porque el Dios de los ejércitos pelea por vos, porque la roca eterna está bajo tus pies, y porque aún en la noche más oscura, Él sigue siendo luz. Podés verlo, podés sentirlo. No estás escuchando esto por accidente. Estás escuchando porque Dios quiso recordarte hoy que Él sigue obrando, Él sigue adiestrando, Él sigue cantando sobre tu vida. Y si abriste tu corazón durante esta oración, si dejaste que la palabra te transforme, entonces hace algo más. No te quedes con esto solo para vos. Compártilo. Suscríbete al canal Momento de Alabanza, porque cada clic, cada comentario, cada testimonio que dejes aquí es parte de una cadena invisible de fe que está alcanzando miles de almas. Y necesitamos que más corazones escuchen esto, que más personas descubran que el Evangelio no es una religión vacía, sino una fuerza viva que transforma desde lo profundo. Así que antes de cerrar este video, deja tu declaración en los comentarios. Una palabra, una frase, un versículo, lo que el Espíritu puso en tu alma mientras escuchabas. No te calles, no te escondas, testifica y quédate atento, porque justo aquí, al final de este video,
te va a aparecer otro mensaje que puede seguir alimentando tu fe. Hace clic. Continúa. No pares ahora. Que esta llama que empezó a encenderse hoy siga creciendo hasta consumirlo. Todo porque la roca te entrenó para esta hora, porque la batalla no terminó, pero vos ya sabés quién pelea por vos. Haz clic en el siguiente video que está apareciendo en pantalla. Es una continuación espiritual de esta palabra. No apagues tu llama ahora, suscríbete, compartí y volvé. Este canal no es contenido, es altar, y vos sos parte de él. Hasta pronto, amado hermano. Que el Señor te bendiga, te guarde y siga adiestrando tus manos para pelear las batallas que solo los hijos de la luz pueden ganar.